Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador del Breast and Ovarian Cancer Encounters México. Mi nombre es Juan Gabriel Gay, soy el director general de la firma de consultoría TI Salud. TI Salud somos una consultora especializada en proyectos de salud y economía y tengo el placer de venirles a platicar el día de hoy sobre un estudio que realizamos dentro de la consultora en conjunto con FunSalud y la Fundación Olcan para la estimación y caracterización de los costos indirectos de cáncer en México. Esta plática la hemos titulado Costos indirectos de cáncer en México, un gran problema y muy poca visibilidad. Y eso el motivo de este título es porque básicamente hemos encontrado en este estudio que hay los costos en los que se enfrenta la población asociados no directamente a la atención médica, sino al contexto del manejo de su enfermedad, son muy altos, son más altos los que esperábamos y son temas que no son muy atendidos dentro de la agenda pública. Entonces, por eso el interés de platicarles de esto. Les platico un poco los objetivos del estudio y quería platicar primero mi interés en este tema. Yo soy médico, soy médico general, tengo una maestría en salud pública y tengo una segunda maestría en economía de la salud. Soy un poco un médico que se enamoró de la economía y encontró que básicamente la atención médica y la salud pública y la organización del sistema de salud requiere urgentemente que que involucremos conceptos de economía, conceptos de toma de decisiones sobre cómo utilizar de mejor manera los recursos que tenemos para atender la salud, utilizarlos de mejor manera, cómo poder generar más salud con la misma cantidad de recursos o con los recursos que tenemos disponibles para atenderlo. Entonces, básicamente en la economía de la salud, la farmacoeconomía y lo que tratamos de hacer todos los días en la consultora que tengo el gusto de dirigir es utilizar metodologías desarrolladas en el mundo de la economía y utilizadas para entender el contexto de la toma de decisiones en salud, los procesos de salud y enfermedad y poder tomar decisiones sobre cómo los recursos que tenemos para atender el dinero, la infraestructura y las tecnologías que tenemos para atender la salud, las podemos utilizar de mejor manera y poder generar más salud con lo que tenemos. Entonces, de ahí viene este planteamiento de la economía de salud y de dónde se involucra para mejorar la atención médica y la salud de la población. Entonces, los objetivos de este estudio, el objetivo principal de este estudio fue estimar los costos indirectos asociados a los principales tipos de cáncer en México, ¿no? No podemos sentarle, o no tenemos en ese momento la capacidad de entrarle a todos los tipos de cáncer, entonces tuvimos que escoger los principales cáncer que afectan a la población mexicana y que tuviéramos información para poder hacer este análisis. Y luego nos enfocamos en dos objetivos específicos, ¿no? Primero, entender qué información existe disponible para poder identificar o analizar o modelar estos costos. Y la otra es propiamente identificar o estimar los costos, ¿no? Después de varias discusiones y revisiones de la epidemiología, escogimos 5 tipos de cánceres para este análisis. Evidentemente, cáncer de mama, como es el tema del Congreso, del encuentro, pero también cáncer de pulmón, cáncer cervicuterino, que evidentemente es un cáncer asociado a las mujeres, colon recto y leucemia. No necesariamente son los 5 tipos de cánceres más incidentes en la población o más prevalentes en la población mexicana. Hay algunos que se colaron ahí porque tuvimos que elegir también descartar algunos porque no existía suficiente información publicada para poder hacer el ejercicio que estábamos buscando. Entonces, un poquito de contexto, ¿qué son los costos indirectos? Los costos indirectos se refiere básicamente a todos esos costos que se incurren asociados a todo lo que no sea la atención médica directa. No, todo lo que no sea comprar medicamentos, pagar los servicios médicos, pagar sueldos de los médicos, todo lo que queda fuera
de la atención médica directa. Y por supuesto que ahí está la pérdida de productividad laboral o por dejar de trabajar y los costos asociados a la morbilidad y a la mortalidad. Entonces, de ahí podemos dividir esos costos, o para el estudio en específico nos enfocamos en 4 grupos principales de costos. Y tuvimos que, es un estudio hecho con base en información secundaria. Tomamos información de múltiples fuentes de información y con eso construimos un modelo que nos pudiera permitir estimar estos costos a la población mexicana, ¿no? Los primeros costos que entramos fue costos laborales, ¿no? Esto es cuánto se pierde productividad y en salarios por la población que enfrenta cáncer. Otra fuente de costo muy importante son los costos por parte de los familiares, y esto revisamos en la literatura, es por eso este fue el principal punto donde nos limitaba poder calcular estos costos en función a la literatura disponible, porque hay poca información sobre cómo afecta a los familiares de los pacientes de cáncer en términos de su productividad o los gastos que tengan que incurrir por atender a su paciente, ¿no? Tercer grupo de costos eran los costos para las instituciones, los costos que no están directamente relacionados con la atención médica, pero que todos incurren las instituciones, por ejemplo, las pérdidas de ingreso en cotizaciones o las incapacidades. Y por último, también tomamos en cuenta los costos asociados a la muerte prematura. ¿Cuánto dejan estas personas que mueren de manera temprana? ¿Cuánto dejan de producir económicamente a la población, a la sociedad? Entonces, a partir de esos costos, teníamos que dividir a la población, analizar a la población mexicana en función a su condición laboral. Entonces, a partir de información disponible en institución de manera oficial, identificamos, bueno, cuál de la población, de toda la población total mexicana, cuál son población económicamente activa y cuánto es población económicamente inactiva, y de la población activa, los dividimos también en quienes tenían un trabajo formal y quienes tienen un trabajo informal. Evidentemente, esto es muy importante porque de aquí se determina qué institución los atiende, ¿no? Si la población es parte de la seguridad social, es parte del trabajo formal, va a estar cubierto por alguna de las instituciones de seguridad social, como puede ser el IMSS, el ISSSTE o alguna otra. Y luego tenemos una población muy importante en México que no tiene un trabajo formal, o que tiene un trabajo que no está empleado por un patrón formal, por una empresa o por alguna institución de gobierno, y por lo tanto no tiene seguridad social y es usuaria de alguno de los programas sociales a nivel gobierno, ¿no? Y ese era un componente muy importante para definir cómo impacta los costos indirectos en estos dos tipos de poblaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Como mencionaba hace un momento, es un modelo, es un análisis que tiene como base un análisis secundario de información. Esto quiere decir que no tomamos información publicada de diferentes fuentes, ya sean fuentes oficiales o estudios publicados en la literatura internacional. Hicimos una revisión bastante amplia de la literatura y con base en esa información construimos un modelo económico que permitiera calcular esta población. ¿Cómo funciona? Bueno, primero partimos en función a la información disponible, sobre todo en Globocan y algunas otras fuentes epidemiológicas. Digamos, bueno, de estos 6 tipos de cáncer, los vamos a seguir durante 6 años. ¿Cuántos nuevos casos van a ocurrir en cada año? Y se van a ir acumulando esos 6 años el corte de pacientes que vamos a seguir en el tiempo. Después de eso, dividimos a la población en función a su contexto laboral, y luego el modelo va avanzando año con año, acumulando los pacientes, y también evidentemente los pacientes que mueren salen del modelo, y cada ciclo se van estimando los costos de acuerdo a edad, género, salario y tipo de ocupación, ¿no? Como hablamos a partir de información no oficial, que principalmente fue la encuesta nacional de ocupación y empleo, que se publica cada trimestre por parte de la Secretaría de Economía, ¿no? Esto lo construimos en un modelo de software estadístico R, y básicamente lo que hicimos fue, como decíamos, ya que teníamos estos nuevos pacientes que entraban
que incurrían en cáncer en función de la epidemiología, los dividimos primero por aquellos que sobrevivían y no sobrevivían ese ciclo anual, y luego en función a ese ciclo, a los que sobrevivían los podemos dividir en población económicamente activa o económicamente no activa, como hemos dicho, y luego los que eran de población económicamente activa, los que eran trabajadores formales, informales o desempleados. Esto evidentemente de acuerdo a la información del ENOE. Y luego, en función a la revisión de literatura que identificamos, tratamos de clasificar a esas personas posterior al diagnóstico y a quien hiciera el tratamiento, si estas personas iban a regresar en ese ciclo anual a trabajar con la misma productividad, si iban a tener una disminución en la productividad o iban a tener una incapacidad permanente, ¿no? Y eso nos iba construyendo un modelo en donde podemos tomar en cuenta tanto demografía, epidemiología, mercado laboral y los ingresos promedio en función a la condición laboral de estas personas, y podíamos dividir la población, tanto población de alta productividad, baja productividad y discapacidad, con toda esa información, y poder finalmente después también subanalizar en función de ser mujeres y hombres. Esto fue muy interesante, especialmente interesante para este encuentro, porque a los resultados que encontramos suelen encuentran variaciones importantes para la población de mujeres y hombres. Entonces esto nos permitió entrar un poquito más a detalles, tener información un poco más granular del impacto de estos costos en la población. Bueno, ¿qué encontramos en estos resultados? Lo primero que encontramos es que solamente de estos 6 tipos de cáncer, los costos son muy significativos. Recuerda, evidentemente va a haber un aumento, o sea, lo que está calculado es el costo promedio, el costo total que incurrirá en estos cánceres en los 6 años de seguimiento, y evidentemente hay un crecimiento importante año con año, porque como es un modelo que va ingresando nuevos pacientes al modelo año con año, porque funciona la incidencia de cáncer en la población mexicana, pues va aumentando esos costos año por año, ¿no? Entonces pensamos que el 2024 eran cero costos, o no tomamos en cuenta los costos que se incluyen en el 2024, solo vamos en el 2025, y eso va creciendo. Entonces, lo que estimamos en esa población es que en el primer año estamos hablando de más o menos 1,300 millones de pesos exclusivamente de costos indirectos, y que eso va a ir aumentando hacia los siguientes 6 años a llegar a ser hasta aproximadamente hasta 6,200 millones de pesos. Entonces, el primer hallazgo es que es un costo muy, muy significativo, ¿no? Si pueden ver hasta abajo de la lámina, del lado derecho está en el número de casos. Evidentemente esto está muy asociado a los casos, a la incidencia de cáncer, ¿no? A que van aumentando los casos y eso van aumentando los costos, ¿no? Pero lo que pudimos desgranular un poco la información fue dividirlo por tipo de costos. Y lo que más nos llamó la atención es que la principal fuente de costos de estos que analizamos está en los costos en los que incurren los familiares, los cuidadores del paciente. Y esto es súper relevante para el contexto que estamos entiendo, porque esto afecta no solamente al paciente, sino al bienestar de la familia, del núcleo familiar en el que vive, de la casa en la que vive, porque todos van a estar involucrados en la atención del paciente, ¿no? Entonces hay un costo muy significativo por parte de los familiares, que tienen que dejar de trabajar para atender a su paciente, tienen que dejar de ser productivos por atender a su paciente, ¿no? Después de eso, por supuesto que están los costos laborales. Esto es sueldos que deja de ganar el paciente por estar enfermo, y los costos asociados, y después están los costos asociados al sistema público, como pérdidas de aportaciones o incapacidades, y también los costos de la muerte por prematura, ¿no? En ese orden de relevancia en función a la magnitud que representan dentro de los costos, ¿no? ¿Qué otro encontramos? Que no hay mucha diferencia entre un costo y otro, ¿no? El costo más alto que encontramos por paciente fue para pacientes de cáncer de pulmón, y los de menor costo fueron los de leucemia linfocítica aguda. Pero el diferencial entre esos dos es de 26%, ¿no? Ahí en medio están el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, que son cánceres muy asociados a la salud de la mujer. Y la verdad es que lo que encontramos es que cáncer es cáncer, es cáncer, ¿no? Por lo menos en términos de costos indirectos,
el, el impacto que tiene económico tanto a la sociedad, a las instituciones, como a la familia, es bastante homogéneo, ¿no? Sigue siendo, independientemente del tipo de cáncer que investigamos, sigue siendo muy importante el costo. Y el otro impacto o sea, otro análisis que hicimos que me parece muy importante es cómo afecta esto en función al ingreso promedio que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, estás hablando que cuando dividimos este análisis en función a hombres y mujeres, hicimos una relación, una razón de costo-salario. Esto quiere decir, los costos en los que incurren cuántas personas, cuántas veces representa su salario, ¿no? Entonces, estamos hablando que en el mercado informal, los pacientes pueden llegar a pagar hasta 175% más, tener un gasto indirecto de cáncer por 175% de su ingreso promedio anual. Obviamente este es un problema muy significativo y lo más llamativo es que esto afecta principalmente a la población en informalidad de trabajos. Y lo que más nos llama la atención es que no solamente, o sea, que este problema es aún peor en mujeres y en la población femenina. Estamos hablando de que por ejemplo, en algunos casos en la población informal, en lesión amiloide aguda, podemos estar hablando de casi el doble en costos indirectos incurridos, sea el doble del ingreso anual que tiene esa persona, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un reto súper importante y o sea, evidentemente aquí hay diferencias muy importantes en función del tipo de cáncer, pero igual sigue siendo un problema grave y especialmente importante en las personas con bajo salario y en condiciones de informalidad laboral. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que obtuvimos de este estudio? Evidentemente que los costos indirectos de cáncer son muy altos y están poco estudiados, están poco identificados. Eso es un problema real, significativo, que afecta al bienestar de la población y de las familias mexicanas, y sin embargo hay muy poca información, muy poco conocimiento en estas de cómo se comporta y cómo afecta, y es como si fuera poco relevante. Y la verdad es que lo que estamos encontrando en este estudio es que al contrario, es un gasto muy significativo y que afecta directamente a la economía de la familia, independientemente de si tiene seguridad social y si esa seguridad social va a pagar por el tratamiento y va a cubrir la atención médica, ¿no? Igual hay muchos costos asociados que no se están identificando y que generan un problema grave en la economía del hogar. Segundo punto es que este impacto es diferente en función a las condiciones laborales de la población, y que, como decías, afecta principalmente o es mucho más eh, 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 problemático para aquellas familias que no tienen una protección de la seguridad social. Eh, eh, Evidentemente falta mucho por investigar. El otro hallazgo que encontramos es que es necesario dedicarle mucho más tiempo y mucho más recursos a entender el comportamiento de estos costos, a entender cuáles son los principales factores que generan estos costos. Esta es una primera aproximación que nos permitió estimar la magnitud del problema. Ahora lo siguiente es entender cuáles son las causas y encontrar esos factores, ese grupo de factores que generan la mayor cantidad de costos y que pueden ser modificados por políticas públicas o por acciones familiares para poder contener estos costos. Específicamente en el caso de mama, de cáncer de mama, es sin duda, de los cánceres que investigamos, es el cáncer que más información había disponible. Sin embargo, sigue siendo bastante limitada. Nos permitió hacer el estudio. Como decíamos, es de los que más se han estudiado a nivel global los costos indirectos de cáncer de mama. Sin embargo, en México aún hay muchísimo espacio, hay mucho por investigar sobre las peculiaridades de los costos indirectos asociados a cáncer de mama. Y obviamente, por ser un cáncer que afecta específico en su gran mayoría a mujeres,
cómo impacta eso y el comportamiento de la economía y del cuidado y del manejo del hogar, ¿no? Y mucho peor aún es el caso de cáncer de ovario, en donde prácticamente no encontramos información. Más allá de los 6 cánceres que investigamos, más allá de esos 6 cánceres, hay muy poca información para cualquiera, incluido cáncer de ovario. Entonces, sin duda necesitamos entender, yo me quedaría con el mensaje que identificamos que es un problema grave, un problema importante, un problema que afecta a toda población, todo familiar de una persona que tenga cáncer y a toda familia que tenga un caso de cáncer, pero que tenemos muy poca información sobre entender cómo afecta o cómo es diferente esa afectación en diferentes tipos de cáncer y cuáles son los factores que influyen o que modifican o que hacen que esos costos aumenten o disminuyan, ¿no? Y como nota final, él sé que originalmente la idea del proyecto era tomar también, hacer este análisis para para cánceres infantiles. Sin embargo, tuvimos que desechar la idea porque básicamente no hay información. Y si hay poca información en cáncer de adultos, si hay poca información en cánceres asociados a la mujer, bueno, en caso de los pacientes infantiles, es prácticamente nula, ¿no? Entonces, un llamado con el que concluimos este estudio y que estamos buscando difundir es la relevancia de entender mejor este concepto de los costos indirectos y poder, no solamente en los pacientes adultos, sino en los pacientes pediátricos, que evidentemente los padres y los familiares de ese niño, de ese paciente pediátrico que enfrente, que se ha afectado por cáncer, van a incurrir en costos indirectos muy importantes y no tenemos ni idea de qué tamaño es y qué dinámicas ocurrirán en esos costos. Así que les agradezco muchísimo la atención. Espero que haya sido de utilidad esta plática. Si alguien está interesado en ver el reporte completo, en conocer un poco más la información a detalle, con mucho gusto, aquí están los datos de contacto de TI Salud, donde con mucho gusto les podemos hacer llegar este informe. Yo estoy a sus órdenes. Me quedaría básicamente con ese mensaje que contamos del estudio, ¿no? Es un problema muy importante, los costos indirectos. No está dentro del radar de los problemas de salud en México y es importante ponerlo ahí y es importante entender mejor sus dinámicas para que podamos tomar mejores decisiones y evitar que esos costos sigan afectando en esa magnitud al bienestar de las familias en México. Muchísimas gracias.